¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Chronicast. El día de hoy tengo una invitada súper especial, aparte de una gran amiga, es una abogada, o sea, con una trayectoria muy grande aquí en Querétaro. Ha estado en muchas, aparte de que es queretana, egresada de la UAC, pues bueno, ha trabajado en muchos temas políticos, ha estado en gobierno del estado, ha estado en municipio y pues bueno, aparte de una gran profesionista, es una gran y muy querida amiga. Jacqueline Muchas Galván, gracias. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos bastantes añitos, ¿no? De Ya. amistad. Bueno, a ver, empezamos en 2011 la Ajá. carrera. Sí, Sí. empezaste en 2011, ¿cierto? Sí. ¿Qué fue? 2015 cuando nos conocimos. Ok, ya casi cuando estábamos 2015, terminando. sí, Por aquí el individuo. el individuo. Ajá, Nuestro querido individuo. nuestro querido individuo. Sí, 2015. No Ya vamos para manches. 10 años de conocer. 10 años. En fin, Sí, un rato. rapidísimo se va esto. Pero, a ver, bueno, tú naciste aquí en Querétaro. Sí, soy totalmente queretana, soy del municipio del Marqués, zona Sí, conurbada. porque, a ver, o sea, somos de los pocos queretanos en extinción. Somos de los pocos queretanos que nacimos aquí. Sí. ¿Tus papás son de aquí, de Querétaro? No, bueno, mi papá sí, mi mamá no. ¿De dónde son? La familia de mi mamá es de Hidalgo. Ok. Pero mi mamá sí nace aquí en Querétaro, es muy chistoso porque además creo que a muchas personas nos pasa. Mi mamá es de Querétaro, pero nace en Querétaro, pero la registran en Hidalgo. Ok. Entonces, me pasó algo muy parecido, porque yo nací aquí en Querétaro, pero pues también mis papás, no sé por qué, pero me registraron en Ibarrilla, Guanajuato, una cosa así. Creo que tiene mucho que ver como con su arraigo, pero sí, Okay. Pero de nacimiento mis dos padres son de aquí, ya por registro mi mamá es de Hidalgo, bueno, sí, toda mi familia materna es de allá, pero sí, yo aquí 100% queretano. 100%. 100% ¿Y de qué parte? O sea, bueno, sé que del Marqués, Ajá. pero específicamente... Soy de una localidad que se llama Chichimequillas, que es delegación, Ajá. ahí en el municipio del Marqués, prácticamente pues toda mi vida allá. No manches. Bueno, los primeros Pero- años de mi vida. Pues es que, a ver, bueno, Chichimiquillas es toda esta parte atrasito del penal y toda esa Ajá, zona. exactamente, bajas por el penal, Cibatás, San Vicente Ferrer y un poquito hacia el fondo. Casi en periferias con Santa Rosa Jauregui, que en Ajá. Querétaro está en medio de esa parte. Ok. Ajá, ¿Y cómo ahí. fue crecer Chichimiquillas? Fíjate que... ¿Hiciste la primaria, secundaria ahí? Ajá, En Chichimiquillas, en el ¿o Marqués dónde? sí, en la comunidad así como tal, un tiempo, solo en secundaria, unos años, pero raro, y no sé si, creo que tiene mucho que ver con la idea de mi papá. Ajá. Mi papá tuvo la oportunidad de estudiar ya cuando yo, ya existía, cuando yo ya estaba con ellos. Ok. Y como que mi papá siempre ha tenido en mente que la manera de que sí se realicen las cosas es a través de la educación. Ajá. Entonces toda la vida me tuvo fuera. O sea, yo crezco ahí, pero no me desarrollo ahí. Siempre fui de estar mucho tiempo fuera, de tener actividades fuera, siempre. O sea, la realidad es que mis papás siempre fueron como muy... Sí, no sé, como que siempre su apuesta ha sido la educación. O sea, para ellos eso, y sobre todo mi papá, sabes que tiene una frase, y yo estoy muy de acuerdo con ella, que dice que el ambiente te absorbe. Ok. Entonces como que, por eso es muy raro, y lo platico con personas cercanas, que sí crecí ahí, pero no me desarrollé ahí. ¿Y entonces en dónde te desarrollaste? O sea, Querétaro siempre fue la zona, como que siempre tenían esa idea, ¿sabes? Ok. De que no, entonces, raro, porque conozco la problemática de la localidad, del municipio, pero no sé, como que siempre lo pude ver desde otra perspectiva, de cómo cambiar las cosas, cómo resolver las cosas, no verlo, o sea, la problemática, pero qué se tiene que hacer, ¿no? Ajá. O sea, más bien como buscar facilitar Ok. cuestiones. Entonces, no sé, eso. Muy raro. Sí, pues es que, o sea, a ver, tampoco no es como que esté lejos. O sea, no No. está lejos de Querétaro. O sea, No. realmente está. No, ¿qué? es zona 15, conurbada. 20 minutos es una zona conurbada. No, está un poquito más bueno. lejos,
Del centro debe estar como a 20 minutos. Ajá, Sí, bueno, sí. o sea, está lejos y no, ya ahorita con el tráfico en Querétaro te haces Sí, eso. y aparte también con el crecimiento de todo Querétaro, o sea, Sí. no sé, ya de Saquias y Bata No, ya estás a Chichimiquillas 3 minutos, está 4. nada. Sí. Entonces, pues obviamente digo, en ese entonces los dos somos del 93. Sí. Que bueno, o sea, casualmente eso también, no, por ejemplo, no coincidimos antes de la universidad. No. Y somos, o sea, pues somos de la misma de aquí de generación. Querétaro, de Sí. la misma generación. Sí. O sea, y pues ya, o sea, después de, ¿qué nos conocimos entonces? ¿A los 23, 20? No, 21, 22. 21, 22. Ajá, 22. Ok. A los 22 años nos conocimos. Sí, ya terminamos la universidad. Ajá. Y es que justo pasa eso, ¿no? Ya somos tantos que... O tiene mucho que ver con la atención, que a lo mejor ya en algún momento más adelante lo vamos a platicar, pero no estamos acostumbrados a estar presentes. Entonces estás en un lugar, pero no eres consciente de todo lo que está a tu alrededor. Ok, sí. Entonces probablemente coincidimos en algún otro espacio antes, pero pues ninguno de los dos estaba... Pero sobre todo ahorita, ¿no? O sea, como que yo creo que también el tema de tener el celular y las redes sociales y todo eso, o sea, hace todavía más difícil el poder estar realmente presente como en un lugar. O sea, siempre queremos, o sea, tenemos esa necesidad como de querer abarcar tantas cosas y a veces no nos enfocamos, no podemos ni siquiera enfocarnos ni en el presente. Y bueno, más bien estamos muy enfocados o en el pasado o en el futuro. Ajá. Por eso, o sea, ahora, hoy en día hay tanta gente con tanta ansiedad, pero o sea, como que el nivel de ansiedad, o sea, nos rebasa muy, muy cañón. Sí, o sea, sí. pero de que yo creo que cada vez el tema de los psicólogos, que pues en nuestros tiempos pues no era tan común, o sea, bueno, al menos no sé si tú tuviste, por ejemplo, de pequeña con más acompañamiento psicológico. Justo por eso te digo, es que con mis papás es un tema muy particular. Yo desde muy chica he estado en terapia, yo estoy muy familiarizada con la terapia, entonces, y justo es por eso. O sea, no, como mi papá estuvo trabajando en la UAC, probablemente tiene que ver, ¿no? Porque toda su vida estuvo rodeado de un tema académico. Okay. Entonces obviamente te nutre y por eso te digo tanto su frase de que el ambiente te absorbe. Entonces yo creo que eso influyó mucho en mi formación desde infancia hasta el día de hoy, ¿no? Y aparte, bueno, tu papá es académico, es maestro y es todo, es muy... No, mi papá no es académico, pareciera. Pero no. Ajá, sí, mi papá bueno, yo siempre tuve esa impresión. No, mi papá fue administrativo en la UAC. Okay. Sí es ingeniero, porque te digo esta parte, pero no, mi papá fue administrativo. Pero mi papá tiene esa virtud. Es muy fácil entablar una conversación con él. Okay. Es una persona muy facilitadora. Por eso te digo, o sea, eso, el facilitar. Me volví una persona muy facilitadora porque mi papá es eso. Okay. Mi papá siempre te va a buscar el cómo sí y de eso lo traigo como muy presente, el cómo sí. Ahora sí que es unas personas que resuelven, ¿no? Mi papá es totalmente te resuelve lo que quieras. Entonces, sí. ¿Y tú cómo te consideras? ¿Una persona que resuelve? Yo yo traigo todo eso. Me cuesta porque obviamente no... justo lo que dices, temas de ansiedad, el intentar generar como un balance entre lo que es bueno para ti y no descuidarte como persona, pero el sí hacerlo. Pero sí, o sea, todo, siempre cuando hago algo, sobre todo en mi trabajo, es el cómo sí resolverlo. Claro. O sea, el estropear no se me hace así, busco el cómo resolverlo y si se puede, se hace. Y si no, buscas la manera, ¿sabes? Okay. Entonces sí tengo esa como formación. Sí, pues es que, o sea, no sé, también siento que luego pues las circunstancias, ¿no? De tu contexto social o donde te haya tocado trabajar, pues también te requiere como esa necesidad de tomar decisiones, resolver algo. Es como, oye, pues hasta los jefes que tienes, ¿no? Es como te piden, oye, haz esto. Es como, ¿cómo se come? ¿Cómo se come, no? O sea, y es como, o sea, creo que las circunstancias también han sido diferentes. Y fíjate, también creo que es algo muy curioso que me gustaría platicar contigo. Es como, a ver, los dos estudiamos Derecho, estudiamos en la UAC, somos la misma generación, pues coincidimos en varias clases. Sí. En teoría llevamos como mismos maestros, o sea, bueno, sí, digo, ahí el cúmulo de maestros, o sea, tampoco no es tan grande la cantidad de maestros, entonces, pues,
Pero bueno, sí de alumnos, o sea, éramos como, nuestra generación, entramos 400 personas, si no me equivoco. Sí, 450 era como el género. Bueno, ese sí, ¿cómo estaba dividido? Porque eran 200 en la mañana y 200 en la tarde. Sí. ¿Tú estudiaste en la mañana y en la tarde? Sí, yo toda la vida. Obviamente el primer año estudié solo turno matutino, al tercer semestre ya fue totalmente mixto. Por eso, mixto. O sea, iba en la mañana y iba en la tarde por el tema del trabajo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue mi primera chamba? Fue Mi primera chamba. Yo toda la vida me he dedicado al tema de administración pública. Ok. Entonces, cuando entro, estuve en un partido, la verdad no quiero decirlo, por respeto a todos. Estuve en un partido, entonces entro literalmente a una campaña. Ajá. Un candidato a diputado federal. Ok. Entonces mi primer trabajo fue entré como a esa campaña, tenía 18 años. ¿Y cómo entraste? O sea, ¿quién te dijo? O sea, y justo como algo de lo que quiero destacar y para seguir hablando de eso es como, pues tú tienes como otra formación más en el tema de administración pública, una formación un poquito más política. Sí. Y yo sí me enfoqué pues también como tal, pues en el Poder Judicial. O sea, pues realmente tampoco no tan académico. Bueno, ya después sí me desenvolví en tema más académico, pero pues, o sea, sí fue como todo judicial. Y es lo curioso de cómo hay varias, o sea, a pesar de ser la misma carrera, como que hay diferentes especializaciones, además de las ramas del derecho, o sea, que si quieren habrá civilistas, penalistas, administrativistas, lo que sea. Pero, o sea, dentro de la universidad como que siento que estaban muy identificados los grupos de los que pues, estaban metidos en temas políticos, los que estaban metidos en el judicial, los que estaban metidos en litigio, los que estaban metidos en notarías, en etc., ¿no? Sí. Y entonces, o sea, como, eso es algo que se me hace bien curioso y bien interesante de los dos, ¿no? Porque pues tenemos formaciones distintas en la cuestión pues ya también de dónde trabajamos. Sí, por supuesto. ¿Quién te invitó ahí a la campaña? Mira, mis papás toda la vida han estado involucrados. Okay. Y es la importancia de sí conocer tu familia, ¿no? Claro. Mis abuelos maternos y paternos toda la vida ahí en el municipio, en la comunidad, estuvieron metidos en temas de política, de gestionar, ya sabes. Entonces obviamente eso mis papás lo traen muy arraigado. Y por eso te decía que mi papá, como un poco más allá en la universidad, siempre ha sido facilitador. Entonces eso, cuando eres una persona que facilita, te abre muchas puertas. Okay. Y te generan muchas amistades. Entonces entro y comienzo a conocer a las personas con las que mi papá se involucra. Y además, obviamente, de que siempre el de, oye, fulanito de tal es candidato, vamos, yo niña. Entonces toda la vida sí era de, ir al meeting, vamos a la reunión, es fulanito tal habla, pero eso de niña, ¿no? Desde chiquita, ¿sí? Como que, ¿a qué edad te acuerdas como de las... ¿Cuántos años tenías cuando fuiste? Pues yo creo que primaria y secundaria. ¿En serio? O sea, pero de que no lo hacían con ese propósito. Sí, no, pues porque a fin de cuentas es como, pues te tienen que cuidar y ellos tienen que trabajar, entonces no es una cuestión de... Así, que además, raro, mi mamá sí trabaja en administración pública, mi papá nunca ha trabajado. Ok. Jamás, y le ofrecieron, pero nunca, porque trae como esa parte de, no, mejor, soy un facilitador externo, no me cierro las puertas con nadie y mejor ver la manera de generar, sí, y mi papá nada, mi papá nunca lo aceptó, pero bueno, entonces crezco como en ese ambiente. Y entrando a la universidad, pues obviamente empiezo a conocer a estas personas jóvenes que ya estaban como medio en el ambiente, como que medio desarrollándose y así. Y ahí conozco a varias personas que estaban con este candidato. Bueno, en ese momento precandidato, no sé, me invitaron y de ahí ya no me fui. Ya no lo soltaste. No, exacto, más bien no me soltaron. Porque al final del día mucha gente se acerca, pero ya no me fui. Yo creo que, no sé, pero siento que las decisiones que tomas sí
obviamente van impactando en tu vida, pero también sí creo que tenemos ciertas cualidades o ciertas características que te pueden facilitar en estar en un lugar o no. Ajá. Entonces, de ahí ya no me sueltan, que además siempre me he considerado y siempre me han dicho que soy muy, muy activa. O sea, soy muy inquieta, siempre como que me gusta hacer, si ya estás en algo, soy de la idea de, si ya estás en algo, pues hazlo bien. Claro. O sea, no te quedes a medias porque no tiene caso, ¿sabes? Entonces entro con este candidato, me quedo ahí los 3 meses de campaña, no se logra el objetivo. Ajá. Aprendí muchísimo de esa experiencia. ¿Cómo es trabajar en una campaña política? Es muy cansado. Al menos para mí fue muy cansado. Y aparte era tu primer trabajo. Era mi primer trabajo y yo estaba en la universidad. Ok. Y también era lo que me decías, o sea, te dividías entre clases en la mañana, clases en la tarde y aparte llevar campaña política. O sea, ¿y cuáles eran tus horarios de campaña? Pues era todo el día, ¿o qué? Lo que hacía era en la mañana iba a clases, me iba a campaña y regresaba en la tarde a clase. Y a veces si había alguna actividad ya en la tarde-noche, iba. Ay, Dios santo. Ajá. Pero bendita juventud, ¿no? O sea, nos alcanzaba la para vida y nos alcanzaba la energía para y todavía si te daba el tiempo de que querías ir con tus amigos, lo lograbas. Sí, o sea, digo, pues de todos modos, exacto, nos íbamos en la noche y pues íbamos a cenar, que unas alitas, que fuera. Hamburguesas o lo que sea, tacos, o sea, y al día siguiente otra vez levántate, que 6, 7 de la mañana para ir a la U, para ir a la universidad, o sea, sí. No manches, está cañón, porque sí siento que obviamente ya vamos perdiendo energía, sí, o sea, ya del 93, pues ya nada más ahí calculen la edad, no está nada difícil, pero ya, o sea, a ver, lo cierto es que no estamos tan grandes, pero... No, pero la energía sí es distinto, que a ver, yo creo que también lo hice en el momento ideal, porque justo no tenía era mi universidad y ese compromiso. Claro. ¿Sabes? Entonces no era como tanta presión. Era muy divertido, la realidad es que aprendí muchísimo, me divertí muchísimo y conocí a muchas personas. Ajá. Cómo es trabajar, es pesado, pero sí vas aprendiendo muchas cuestiones, aprendes desde la persona más grande que ya administra el tema financiero, el tema del electoral, bueno, del derecho electoral, todas esas cuestiones. La verdad es que creo que depende mucho de la persona qué quiere y no quiere aprender, o en qué se quiere involucrar o en qué no. Porque puedes estar en una campaña y la típica, ¿no? De los que ven en los cruceros, así, haciendo porras y todo eso, y habrá personas que para ellos está bien quedarse ahí y está bien. Ajá. Creo que nadie está obligado a hacer más cosas de las que no quiere. Pero te digo, soy una persona muy inquieta, entonces al ser tan inquieta, siempre busco, me gusta aprender mucho, soy muy curiosa. Entonces ya de ahí termina la campaña, todavía no sale el resultado, pero ya me invitan a sumarme a un programa en el estado. Que ya fue mi primer trabajo en forma en administración. Porque, bueno, a ver, también luego no sé cómo funciona, pero el tema de las campañas, ¿qué tan voluntario es o qué tan, o sea, ¿sí te pagaban? No. Sí? No, nada. Totalmente voluntario, nada, pero entregabas así todo. Sí. Pero bueno, a ver, claro, o sea, yo creo que en estos primeros años de nuestra carrera lo sabíamos, ¿no? Como que todo el mundo sabe que pues tus primeras chambas van a ser de vas a aprender. Creo que, a ver, lo cierto es que cada vez ya se ha ido eliminando esa práctica hasta cierto punto, que creo que es bueno, porque pues también pues, todos tienen que vivir de algo. O sea, pues tendremos quien nos haya respaldado, nuestros papás, que pues al menos nos daban como para vivir, o sea, para tener un lugar para comer y un lugar para vivir y un lugar para comer. Pero hay gente que, pues no sé, sola, o sea, y nuestros papás que no tenían las mismas oportunidades que ellos sí nos dieron a nosotros. O sea, no sé, yo veía a mi papá que pues él decía, pues a mí no me daban nada. Él se tuvo que ir a vivir a otro estado, de donde estaba su familia, y pues él intentar sobrevivir solo. O sea, era una situación totalmente adversa y distinta a la que pues ya ellos evidentemente nos pudieron dar una mejor vida. O sea, y al menos yo creo que el no tener o sea, digo, eso, o sea, como cuando lo platicaba con mi papá, era como que, oye, o sea, eso sí me hizo como la piel chinita, como el decir, pues nosotros estudiamos sin hambre. Tal cual. ¿Sabes? O sea, y el estudiar y el conocimiento con hambre,
entra diferente sí, a cuando no. Pero no sé es si una no, cosa, ahorita que dijiste la palabra hambre, mis papás siempre han sido de la idea de que el hambre no solamente es física. Ok. Porque también existe el hambre de querer hacer bien las cosas, de querer superarte, de querer hacer algo por ti. O sea, es eso. Creo que a veces nos cuesta trabajo a las personas que ya tenemos una base o una situación de privilegio, porque al final del día es un tema de privilegio que no debería existir, pero hay, que nos cuesta trabajo entender de parte, ¿no? De que sí hace falta que tú mismo te generes esa sensación de hambre, tal vez no física, Claro. pero en otro sentido. Sí. O sea, de lo que quieras, de la manera en la que quieras, pero sí creo que es necesario. Sí, esa ambición que no todo el mundo tiene. Pero, o sea, bueno, obviamente ahora sí que cada quien elegirá su estilo de vida. Y también el tema es que no necesariamente todos encontramos al mismo tiempo nuestro propósito, ¿sabes? O sea, como que, no sé, yo en algún momento escuchaba el podcast de un cuate que, bueno, es ahora youtuber, pero él, no sé, en Suiza dice que, no estoy seguro si es Suiza o Suecia o algún país europeo, pero el chiste es que los hacen escoger la carrera desde los 15 años. Y dices, a la madre, o sea, si nosotros, o sea, bueno, tú te sentías preparada para elegir tu carrera a los 18 años. No, cero, nunca, no, o sea, no. Y hasta el día de hoy creo que, si yo eligiera carrera el día de hoy, no me arrepiento de derecho. La realidad es que es justo lo que decías antes, es una carrera que te da mucho y tienes un abanico muy grande, pero sí la elegiría, pero también sí, ahorita ya a mis 31 años, he encontrado pasión en otras áreas que antes no conocía. Entonces sí, siempre para mí ha sido como, no sé si nuestro sistema educativo, yo creo que no, pero creo que sí es mucha presión para alguien de 17, 18 años y que apenas medio vas agarrando la onda de quién eres como persona y ahora ya dedicar tiempo, tener que decidir a qué te vas a dedicar. Toda tu vida. Ajá, porque, a ver, los proyectos o como la normalidad como tal es la decisión más importante de tu vida porque eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Y es como, no, güey, o sea, creo que, digo, plantearlo así desde un inicio, creo que también nos cierra demasiado a encasillarnos a solo una cosa, ¿no? O sea, es como, pues sí, porque pues ya vas a ser abogado toda tu vida, ¿no? Sí, hay tanta gente que, digo, este cuate que veía del podcast es como, pues sí, a los 15 años eligió la carrera financiera, trabajaba en un banco, a sus 30 y tantos, 35, 40 años, no sé qué edad, seguía trabajando en el banco, y le iba económicamente súper bien, o sea, le daba para vivir muy, muy bien, pero a fin de cuentas llegó un punto de su vida, y seguramente, y esto creo que le ha pasado a mucha gente, pues, igual y de otros países y tanto de aquí, de donde sea, pero pues llegas en un punto de, no sé, me vino a la mente ahorita el de Forrest Gump, de cuando se iba corriendo así un rato y ya me cansé. Ya. Y es como, ya no quiero más. Paras y es súper válido parar, ¿no? Sí. Es también súper válido como decir, uy, ¿sabes que ya hice esto todo tanto tiempo de mi vida? O sea, como que vamos a explorar por el otro lado, ¿no? Sí. Y o sea, y ahora sí retomando eso, ¿qué otras disciplinas o qué otras actividades te han llamado ahorita la atención? O como que la nutrición en este momento de mi vida me interesa muchísimo, sí. Órale, bueno, ese sí no lo sabía, a ver, cuéntame. No, pues no sé, ¿sabes? Como que encontré esa pasión que me gusta. Creo que el desarrollo de las personas debe ser integral. Ajá. Parte emocional, parte física, pero creo que en la parte física solo pensamos físico y pensamos en salud y pensamos en ejercicio, ¿no? Pero ya después te das cuenta que la alimentación sí lo es mucho. Claro. Y hasta, por ejemplo, en programas sociales y todos este tipo de cuestiones, la alimentación sí impacta en tu tema de salud física, llamando de enfermedades o ese tipo de cuestiones,
para que te puedas desempeñar bien haciendo un tema de ejercicio, para que puedas aprender, para que tus emociones, ¿sabes? O sea, sí siento que... Sí, el tema emocional también está bien interesante en relación con la comida, ¿no? También. Esta frase de eres lo que comes, Ajá. está bien cañón porque dices, ay, o sea, Ajá, la neta, sí. como que sientes ese remordimiento porque, pues sí, a veces, no sé, ahora nos desayunamos una birria muy rica, sí. Pero es como... No manches, o sea... Pero es que es real y creo que también como que nunca nos hemos enfocado en que la comida se disfruta. Claro. Porque no sé tú, pero para una mujer de mi edad, y yo creo que la mayoría lo va a sentir como propio, nos enseñaron a no tener una buena relación con la comida, porque tiene que ver con el físico, pero nunca nos enseñaron que la comida es lo primero para que estés bien físicamente. Ok, claro. ¿Explico? Entonces como que ahorita estoy encontrando eso, ese interés muy profundo en la nutrición. Ya estoy viendo qué hago. No manches, qué sí, chido. Porque sí quiero algo. Ay, está cool, ahí sí, porque pues es que... Y aparte, o sea, también ahora que sé que pues han estado como retomando más el ejercicio, sí. Y que lo están tomando como que súper en forma, y que son ya cada vez más constantes, sí. Como que todo, o sea... Pues todo este tema de los hábitos y ir formándose, o sea, pues está bien cañón, ¿no? Y aparte, pues también depende de muchas circunstancias del trabajo, no sé, yo me acuerdo que cuando más me pude desarrollar fue en la pandemia, en el tema del gimnasio, porque pues hacía home office y tenías más tiempo para hacer el ejercicio y pues la disciplina, la alimentación y tal. Pero pues sí es cierto, o sea, como tú dices, el ambiente te absorbe. Te absorbe. Y era justo lo que te decía hace ratito, estar intentando encontrar esa parte entre sí el desarrollo profesional, pero también tu desarrollo como persona. Claro. Y cuidarte, entonces sí es sí es complejo. Entonces no sé qué sabe. Sí, está cañón, o sea, está cañón como a encontrar ese equilibrio, porque pues ahora sí que estamos vivimos en un mundo tan lleno de tantas cosas están pasando al mismo momento, y pues creo que hasta llega un punto que por inercia como que quieres, y ahora pasó esto, y ahora pasó lo otro, y ahora pasó lo otro, y tal. Entonces estás metido en tantas cosas a la vez que ya internamente tú estás como... O sea, tu ratón está girando para todos lados y para ningún lado a la vez. Entonces, exacto. Es como, pues, retomando esto de que pues no estamos presentes. O sea, estamos en mil y una cosa, pero estamos en todo menos en mí. Exactamente, en todo menos en ti. Y es muy complicado y es muy cansado. Pero sí, te decía, entro a este programa social y tiene mucho que ver con esa parte. Y ahí fue donde descubrí mi vocación. ¿Cuál? En ese programa social, se llamaba Soluciones. Okay. Los queretanos lo van a ubicar, perfecto. Sí, ahí encontré mi vocación. Me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta facilitar. Y este programa se dedicaba a eso, era un programa social de entrega de ayudas sociales, de programas sociales, en general temas de vivienda, temas de agua, de luz, de servicios. Pero me di cuenta que me gusta... es la parte social. Okay. La parte social. Estar en contacto con la gente. Me encanta estar en contacto con las personas. Ver cuál es la problemática y ver cómo sí resolverlo. ¿Qué puedes hacer bien? Yo como en el servicio público siempre creo que a veces se nos olvida esa parte de que estamos ahí para servir y tal cual viene servidor. Claro. Y a veces nos metemos tanto en los temas burocráticos de documentación, tal, que se nos olvida esa parte sensible y siempre les digo, es que... Sí, el número de expediente, ¿no? Lo ves como un número, como un oficio, se tiene que hacer porque ya está en un plan municipal de desarrollo o lo que sea. Porque siempre lo hemos hecho así, ¿no? Exacto. O sea, te topas con tantos temas de la burocracia que es como... No manches, es difícil batallar contra la... O sea, porque luego, pues, en ese entonces entramos jóvenes a X lugar. Sí. Y pues eres el joven y siempre te pasa lo mismo, ¿no? De que, no, pues es que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Pero es como, o sea, no sé, yo creo que
incluso nuestra generación, sí, siento que había gente demasiado activa, o sea, como que estábamos muy inquietos, sí, muy inquietos, muy ávidos de saber más. De hacer. Y pues, a ver, nos tocó una época súper interesante en el tema de derecho, con lo de la reforma de derechos humanos de 2011, que se vino pues todo el boom, el tema interamericano, toda la cosa. Entonces siento que nos tocó vivir una época bien chida y siento, o sea, bueno, al menos esa fue mi percepción, que está muy sesgada, pero la vez que yo di clases y di primer semestre de Derecho Constitucional, venías todavía entre pandemia, ya un poquito ya saliendo, pero, híjole, me tocó un salón bien difícil en el sentido de que no tenían gran motivación, no tenían gran interés. Así como yo me acuerdo que había muchos que... Digo, había de todo en los salones, ¿no? O sea, aparte eran salones de... ¿qué? 40, 30, dependía del salón, ¿no? Pero sí. Sí, de 30 a 50 personas, y ahí así nadísimos en la querida Tenías que ir a robarte una banca de otro salón porque no manches, sí es cierto, no me acordaba de eso. Sí, que robábamos las bancas. Esto y todavía sí, aquí como en la orilla porque no cabía. Sí, no manches. Sí, bueno, nuestros ventiladores, es que, o sea, yo juraba que en algún momento el ventilador se iba a caer. O sea, yo siempre, y aparte en estas épocas de calor, era horrible. No. O sea, no manches, sí, pero eran buenos tiempos. La realidad es que yo sí. Yo los disfruté muchísimo. ¿Sabes una cosa que siento de lo que decías que ya no tienen como, ya no son generaciones tan activas, dan por hecho las cosas? Okay. Creo que a nosotros nos tocó justo en este tema de derechos humanos el que muchas luchas sociales comenzaron a dar frutos. Todas estas presiones sociales comenzaron a dar frutos. No lo había visto así. Es que digo, a mí me gusta mucho la parte social. Claro. Entonces, justo se empezaron a dar frutos, empezaron estos avances, empezaron ya los cambios en la legislación y en los paradigmas y en el bloque constitucional, todas esas situaciones. Entonces ya ahorita siento que las generaciones ya lo dan por hecho y se olvidan que todo, que no es porque fue sí, hay que hacerlo de la noche a la mañana, no, o sea, fueron años de que muchas personas estuvieron peleando de la manera en la que quieras para poder estar en esa situación. Entonces nosotros tenemos un poco de conocimiento, o todavía traemos como que la colita de ese empuje social, de ese intento de formación de una estructura de país bien, en tema judicial, en tema de derechos humanos, que ellos ya no. O sea, para ellos ya es muy normal, tratados internacionales, el pro persona, para ellos ya es como, sí. Ajá, pero sí, ya nada más está ahí en la ley, pero no alcanza, o sea, pues sí, yo creo que tuvimos esa ventaja de que pues era como lo nuevo, ¿no? Sí. Y era como, todos tenemos que saber de derechos humanos, todos. Y el caso, por ejemplo, me acuerdo mucho el caso de ella, tienen que leerlo, ¿sabes? O sea, también siento que en la academia los maestros traían esa parte de sí, está esto, pero conoce el por qué. ¿Sabe? O sea, entiende que viene de una persona a la que le sucedió esto, que el Estado le hizo esto. Entonces ya como que empezabas a empatizar y entendías, ya lo hacías propio. Y ahorita la verdad es que ya estas generaciones ya es como... Claro, porque a ver, o sea, esa reforma de 2011 pues obviamente tenía muchísimo fondo, o sea, bueno, tenía... O sea, también era algo que se había trabajado por mucho tiempo e incluso pues nosotros, o sea, como tal, México estaba muy rezagado en ese tema. O sea, en comparación con otras constituciones de Latinoamérica, o sea, México pues estaba muy rezagado en tema de derechos humanos, o sea, y como toda la concepción que hay detrás y todas estas luchas, está bien padre eso, porque siento que también, o sea, como todas estas luchas sociales que venían atrás, pues con esta reforma de derechos humanos, pues encontraron un impulso, ¿no? Hacia arriba, súper importante, porque fue como empezar a materializarlo, exacto, como tú dices, o sea, como que empezaron oye, ¿qué onda? Perspectiva de género, ¿qué onda? Derechos de los trabajadores, o sea, como realmente materializarlos, porque, pues, a ver... Empezabas a ver una luz de cómo eso que querías, ya poder plasmarlo y cómo poder pelearlo en un tribunal. Exacto. Entonces sí, pero te digo, creo yo que tiene que ver eso.
que a nosotros nos tocó sí entenderlo, ser muy sociales, y ahorita creo que ya cambió un poquito. Sí, pues ahorita ya es, bueno, un contexto totalmente diferente, ya 2011 a 2025, o sea, ¿Qué? 14 años. Ajá, nos duró muy poquito. Sí, no puedo creer que ya hayan pasado 14 Sí. años de esas primeras veces que pisamos la UAC y pues todo el propedéutico, todas las clases, toda esa cosa. Y al México actual, pues ya es una cuestión totalmente diferente. O sea, ya, digamos, podemos gozar hasta cierto punto de esta justiciabilidad de estos derechos humanos. Ya es, exacto, ya tenemos una gran cantidad de precedentes de cómo hacerlo, de cómo se comen las cosas, cómo se comen los derechos humanos, cómo se protegen, cómo tal. Y ahora ya viene una cosa bien distinta porque diferente. Ahora sí ya no sabemos, no sé, pues con todas estas reformas, todos estos cambios de gobierno, todas estas cuestiones, parece que el juego cambia, ¿no? El juego cambia, pero ¿sabes qué? Lo platico mucho con Hugo en casa. A ver, esto es un tema político y justo lo venimos platicando en el carro. Yo todo lo veo desde un tema político. Uh-huh. Se ve. Porque obviamente es donde me especializo, ¿no? Bueno, donde me muevo. Hay algo que se nos olvida, y es que el poder no es absoluto. Ajá. Puede durar el tiempo que quieran, pero no es absoluto, y sobre todo creo yo que no están considerando la facilidad que ahorita tenemos todos de acceder a cualquier tipo de cosa a través de un teléfono. Ok. Entonces, yo siento que los procesos ahora van a ser más rápidos, y si no se adaptan y no comprenden esta situación, va a ser más chiquito este tiempo. Yo solo lo único que puedo ver es que nuestro país tal vez va a traer, si ya teníamos un retraso grande, vamos a traer otros 12 años de retraso y un estancamiento en tema de derechos humanos, pero no le veo, o sea, no creo, sí va a cambiar, el paradigma cambia, obviamente la estructura va a cambiar, pero no creo que este sistema que se está implementando sea permanente, porque además no es funcional. Okay. No es funcional, y cuando la sociedad comience a ver, que ya lo está comenzando a notar, pero cuando vuelvan a estos ciclos de presión, de tener que salir a la calle a luchar por algo que ya tenías o por algo que quieres mejorar, no, o sea, siento que ese proceso de inconformidad social va a ser más rápido. Entonces yo no, este sistema no lo veo permanente. Okay. Va a cambiar el paradigma, sí, por supuesto, va a cambiar la estructura, claro que sí. Nos va a tocar como abogados o como personas defensoras de derechos, o que nos dedicamos a todo lo que tenga que ver con leyes, con derechos humanos, sí nos va a tocar tener que adaptarnos, vamos a tener que cambiar todo porque las reglas del juego ya no son las mismas, pero justo sí no creo que vaya a ser muy largo ese periodo, porque además la gente ya sabe pelear. Sí, o sea, cada vez... Exacto, yo creo que tenemos más acceso a la información. Bueno, en parte, ¿no? Porque ahora con esta desaparición del INAE y bueno, estos cambios que hay, o sea, pues hay cosas que están sesgadas, pero el cambio en la comunicación, de cómo nos comunicamos entre las personas, pues ya se amplifica de diversas formas, pero también incluso, o sea, está bien como paradójico el tema de, tenemos la posibilidad de conectarnos con más personas al mismo tiempo y demás, pero a la vez, o sea, como esta tecnología hasta cierto punto nos aísla o nos separa demasiado, o sea, porque tan fácil es como que la gente luego se enfrasca aquí, o sea, que se queda en el celular y es como, y nada más estás viendo la vida de los demás, pero no estás internalizando con nadie. No sé, hasta yo me pongo a pensar en la comunicación ahora que tenemos, cómo ha cambiado el tema hasta del texteo, ¿no? A veces las contestaciones ya nada más es un sticker. Ajá, tal cual. Ya se convirtió, o sea, las comunicaciones interpersonales, o sea, ya se convirtieron en un sticker. Sí.
Pero, ¿sabes una cosa? Justo lo que te digo, es el nos va a tocar aprender a adaptarnos a esto. Como abogados, como personas que nos gusta o que nos dedicamos al tema, o que tenemos que ver el tema, algo con derechos humanos, tenemos que aprender a comunicarnos así. Y por eso te digo, si no lo aprenden las personas que buscan, ostentan el poder, no va a haber manera. Que además también yo creo ya que hacer estos gobiernos autoritarios, no en el sentido de no en una mal connotación, sí, sino más bien, o sea, de que lo que diga una persona o un grupo ya tenga que ser siempre para siempre como ellos digan, yo creo que tampoco ya no es, ya no se va a soportar, justo por esto, porque ya la comunicación es muy accesible, ya es distinta, y desafortunadamente estas personas no lo están sabiendo hacer. Sí. Porque... O sea, yo creo que mueve ya más eso, más, o sea, estos temas de influencers o cosas así. O sea, que, a ver, el nombre lo dice muy claro, influencers, sí, o sea, tienen muchísima influencia en ya una comunidad, o sea, ya tiene una comunidad súper grande de personas, y es como, ojo, o sea, si la gente de la administración pública, de los partidos y todo, no empiezan a ver como este boom, a ver, que sigue siendo otro poder político, ¿no? La comunicación, los medios de comunicación, y ahora los medios de comunicación que pues en su momento era, radio, televisión, prensa, tal, pero pues la otra ramita de eso, que son todo el tema de las redes sociales y los influencers, es una cosa ya que está creciendo a nivel, o sea... Y que ya no se va a ir. Sí. Eso sí, o sea, ellos sí tienen todavía hacia dónde irse. Entonces, por eso te digo, sí tenemos que cambiar el paradigma, sí tenemos que cambiar nuestra estructura, sí tenemos que... Porque ya no... El pensar que las cosas iban a ser como antes, ya no puede ser, ya no. Entonces, hay que ir viendo. Yo creo que la sociedad va a, no dentro de mucho, va a tener un papel importante en estas cuestiones. Porque, mira, pues te pueden, o sea, hay cosas que te pueden decir que está bien, pero cuando lo comienzas a vivir tú y comienzas justo esto, a generar una comunidad de personas que ves que es tu vecino o por X o Y situación de la vida, los une un punto, una situación en particular, te das cuenta que las cosas no están bien. Por ejemplo, los papás con niños con cáncer. ¿Cuál es la situación que los está comenzando a fortalecer? Desgraciadamente la enfermedad de sus hijos. Pero ya empiezan a generar una comunidad. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, estoy segura, porque obviamente no he tenido contacto hasta el día de hoy con una persona a la que le haya negado algún servicio en materia de esta enfermedad, pero estoy segura que entre ellos ya deben tener estos canales de comunicación para organizarse, para tal, ¿sabes? Claro. Entonces, pues yo no le veo tanto soporte o tanto tiempo, porque justo la sociedad sí está aprendiendo a organizarse a través de estos medios. Sí, y está bien. No sé, fíjate, bien curioso, justo también se me vino a la mente la gente de Ayotzinapa. Sí. O sea, también las familias, ellos están súper despiertos y es, oye, tú me prometiste que ibas a resolver esto, ¿qué onda? O sea, y no, o sea, ellos no sé, nadie, ni los papás de niños con cáncer, ni la gente de los 43, ni de los desaparecidos, las mamás buscadoras, obviamente los movimientos feministas, incluso ahora los movimientos, pues bien curioso, ahí en Ciudad de México se da mucho, que está ahí extraño de cómo ya están utilizando ciertos parques como centros recreativos de el uso lúdico de la marihuana y demás, que es como, a ver, o sea, la gente, la población pues va ganando lo que, o sea, va ejerciendo, ¿no? Justo estas redes sociales de cómo pues se van ganando estos territorios y cómo se va ampliando. Y es que justo lo que te decía hace ratito,
las nuevas generaciones ya dan por hecho estos derechos. Claro. Pero cuando comiencen a ver un retroceso o un alto en este desarrollo, en este crecimiento del mismo, o que les comiencen a coartar de cierta manera el goce, el ejercicio de ellos, ahí es donde van a comenzar a... Claro. Entonces, pero te digo... Sí, en algún momento la burbuja se va a explotar. Va a suceder, porque ahorita no han tocado ningún derecho que les sea como... Tal vez sí, pero no, todavía es como, bueno, vamos viendo, o bueno, todavía lo puedo, todavía tengo un medio de pelearlo o así, pero por ejemplo leía una nota en la semana, sí, del tema de salud, que ahora el IMSS ya va a recurrir, no recuerdo bien cuál es el concepto, todos los amparos en materia de salud. Ok. Entonces, a ver, es un... Claro, Ajá. claro, sí. Entonces ahí ya la gente... Es que es un problema así horrible, está muy complejo, está muy complejo. Entonces, pero te digo, yo creo que en cuanto comience a ver esas maneras de que ya no te permitan ejercer de manera libre tu derecho, ahí va a empezar la sociedad a organizarse. Porque además, justo platicaba con un conocido que... Federico 15 años, síganlo, la neta es que es muy bueno y trae como un tema muy cañón en temas de sociedad, tecnología y todo eso. México siempre ha sido un país de lucha. En nuestra genética, sí nos peleamos entre nosotros, desgraciadamente, ¿no? O sea, tenemos esa del mexicano contra el mexicano. Justo tiene una conferencia o una plática más bien que se llama eso, nunca un mexicano contra un mexicano. Sí de pelearnos entre nosotros, pero sabemos pelearnos. En nuestra genética, en nuestra historia siempre ha sido el tener que pelear. Sí. El tener que pelear contra un mexicano tanto que no te deja. Nosotros como por fuera, extranjeros, como el extraño enemigo. Exacto, tal cual. O sea, somos un país de guerras, de batallas. Entonces... Fíjate que últimamente he estado leyendo, me leí la de falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui. ¿Lo has escuchado? No manches, es buenísimo porque te da como otra perspectiva de la historia de México. O sea, tanto de México como de todas, muchas otras cosas. Y pues, o sea, obviamente también como retomando un poquito esta premisa de la historia la escriben los vencedores. Pero él como que justo critica esa historia de los vencedores y dice, no, pues oye, es que esto no pasó así, o sea, este tema de lo que reclamaban de que no, pues que España nos pida perdón. O sea, lo critica mucho y es como, güey, o sea, si no hubieran llegado los españoles, no seríamos este país, no tendríamos todas las cosas. Sí. Si hubieran venido los ingleses, igual, o sea, hubieran arrasado con todo. O sea, si hubieran venido los holandeses, portugueses y tal. O sea, otra historia hubiera sido, ¿no? Entonces, es buenísimo, o sea, te lo recomiendo muchísimo. Aparte de sus libros, o sea, bueno, yo este último libro fue el de falsificar la historia. Que habla, o sea, mil cosas, ¿no? Porque pues podemos, y fíjate, o sea, lo toma tanto como el tema histórico, pero lo toma también hasta una cuestión filosófica que me parece súper interesante de qué historias nos estamos contando de nosotros mismos. Ah, claro. O sea, ese está súper padre porque, y lo relaciono mucho con otro libro que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, no sé si lo has escuchado. Sí. Alguna vez que lo habíamos comentado, ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, como qué historia estamos contándonos a nosotros mismos y qué parte de esa historia nos hace bien, o sea, porque a veces nos contamos una historia de, no, es que yo siempre he sido, es que a mí siempre me va mal, es que yo siempre tengo muy mala suerte, es que yo siempre me enfermo. Ajá, es que yo no puedo hacerlo porque yo no tengo eso. Ajá, y entonces es como, no, güey, o sea, así como tienes esa capacidad de contarte y de decir es que yo siempre la cago en esto, o yo siempre salgo mal en esto, también tienes la capacidad de cambiar tu propia historia y de decir, a mí siempre me va bien. El favorito de Dios, últimamente yo me estoy agarrando de esa frase de soy el favorito de Dios. Yo siempre sé, hay días obviamente malos días, pero por lo general yo siempre digo, sí, soy de las favoritas de Dios. Porque, y siempre lo traía desde que era muy chica,
siempre yo decía, no, es que yo tengo mucha suerte, ¿sabes? O sea, siempre, ya sabes, ¿no? Como que empiezas a creer, a crecer con esas, Desde que te encuentras el peso o los 10 pesos ahí. Ya dices, yo tengo mucha suerte, tengo mucha suerte. Yo siempre he dicho eso, es que yo siempre tengo mucha suerte. Pero no, últimamente sí digo, no sé, sí tiene mucho que ver con lo que tú te cuentas y con la actitud que llegas. Claro. Entonces sí, eso de las narrativas, bueno, por ejemplo en lo de la historia y en el tema filosófico, yo sí creo que la narrativa tiene todo que ver. Sí. La narrativa puede ser, porque además sabes una cosa, puede estar sucediendo una cuestión, pero depende de la perspectiva y la historia de la persona, la narrativa va a ser distinta y la apropiación de la otra persona va a ser diferente, o cómo lo captes. Claro. ¿Sabes? Porque justo leía que cierto político es muy buen narrador de historia. Ok. Es muy buen narrador de historia porque conoce el contexto social y se apropió de un contexto social. Se creó una imagen a través de ese contexto social. Claro. Y sobre ese contexto, sobre esa imagen que él creó, comienza a hacer una narrativa que hace clic con muchas personas. Sí. Y de ahí es que viene el poder. No es que en realidad sea un gran estratega o lo que sea, no, es un buen narrador de historias. Que justo ahí empiezan muy de moda, o últimamente me han topado con cursos o cosas así de storytelling. Ajá. El día de hoy, incluso, o sea, hasta para generar un video, o sea, te dicen, bueno, lo que he visto en redes sociales es como tienes que tener una buena historia. Sí. La historia tiene que atrapar a la persona para que pues tu video tenga más vistas, tenga más enganches, tenga más, o sea, todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como lo importante de saber contar historias, tener, o sea, bueno, ¿no? Contarte a ti tu propia historia, conocer tu historia y saber qué es lo que quieres de tu historia, ¿no? Sí. ¿Y a dónde la quieres llevar? Exacto. ¿A dónde la quieres llevar? Porque yo sí creo que la historia que tú cuentes de ti sí te va a llevar a un tema. O sea, las historias, un cuento tiene un inicio y un final. Claro. Entonces yo sí creo que, obviamente no va a ser el final que tengas ya establecido, ¿no? Habrá mil situaciones, pero sí creo que sí te puede llevar cerca de, porque comienzas a generar todas todo lo que está a tu alrededor, todas las condiciones para que vayas hacia allá. Claro. Entonces, no sé, en ese tema de las narrativas sociales internas, creo que la palabra es muy poderosa. Sí. Lo que digas y hacia dónde, porque sí, o sea, yo sí creo que sí puedes tener algo claro. El resultado podrá ser diferente, pero al momento de tú tener clara un inicio y el fin, vas a generar esas situaciones. Mayor o menor tiempo, pero va a suceder. Y es una cuestión como, o sea, yo siento que también hasta cierto punto se pervirtió o se hizo mucha exageración en este tema de manifestar. Sí. O sea, que ahora ya todo el mundo dice, manifiesta abundancia, manifiesta abundancia. No. Y es que no es como que nada más digas, manifiesto que voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser... No, o sea, no va a pasar así. O sea, no. Esa no es la idea. O sea, lo que incluso me gustan mucho estos libros de Joe Dispenza porque van cargados como de tema, pues, filosófico, mezclado con un poco de científico y un poco de todas esas cosas que, a ver, yo creo que el ser humano no puede explicar. O sea, hay cosas que a fin de cuentas no va a haber forma de darle sentido a toda la vida. O sea, y digo, lo quería relacionar a... ¿Sigues alguna religión? Soy católica, pero se ríen mucho en mi trabajo porque dicen que soy cuántica, pero al final de soy católica, pero no soy creyente, no profeso. Okay. Yo sí creo que a mí me funciona creer en algo superior a mí. Lo que quieras llamarle, como quieras decirle, o hasta tu yo superior, no sé, la manera en la que quieran llamarle. Pero a mí me funciona sí creer que hay algo superior que está ahí, ¿sabes? O sea, una energía, lo que quieras decirle. A mí sí me funciona esa parte, el creer que puedo platicar con alguien mis problemas, el creer que hay algo que me escucha. En ese sentido soy muy creyente. Ajá.
pero no comulgo con muchas situaciones, pues yo soy creyente, pero no profeso muchas cuestiones. Exacto. Pero sí, soy Católica. Soy católica. Y pues más, o sea, yo creo que también como por esa tradición familiar, o como que es con lo que crecimos, sí, ¿no? Sí, fue lo que me enseñaron, pero justo, o sea, es que en mi casa nunca fue es que así y creer que, por ejemplo, un Dios castigador, yo no creo en eso. Uh-huh. Yo no creo que haya un Dios castigador. Y justo, o sea, está como retomando esto del storyteller, o sea, las religiones tienen un storyteller, o sea, quienes crearon todas estas religiones fue un storyteller, claro. Magnífico, que hasta cierto punto está bien curioso cómo ver cada una de las religiones que viven y existen, pues nacen como con un mismo... Es una historia muy similar en todas. En todas. En todas la historia es muy, muy similar. Y como, o sea, esta capacidad de contar una buena historia y una gran historia, pues nos ha llevado a construir, pues ahora lo que hoy en día existe tan grande y tan gigantesco como un Estado Vaticano. Exacto, un Estado. Un Estado Vaticano, o sea, ya para llegar a la concepción de eso. Que al final del día no perder, o sea, y lo que te decía, la parte social. Al final del día tiene que ver con una narrativa que hizo clic con gran parte de la sociedad y que por eso sigue, ¿no? Y a ver, nuestro país es muy católico. Entonces nada más analiza el por qué. Exacto. Siempre somos un país que siempre ha estado en lucha, que siempre ha estado en pérdidas. ¿Qué necesitas? Necesitabas un consuelo. Sí. ¿No? Un consuelo de, no sé, en la época de la revolución, ya me robaron a mis hijos. Que Dios los cuide. Sí. Porque ya no podías hacer más. Descargar, porque esa emoción que, o sea, el sentimiento, todo lo que carga uno con el día a día, uh-huh. Pues a veces hay que depositarlo en algo, ¿no? O sea, y uh-huh. Soltarlo y sí, yo también, o sea, la neta no voy a misa, no. Uh-huh. Bueno, en ocasiones, o sea, yo creo que en bodas es cuando más voy a misa, pero, pues, y porque, pues, es el religar en la maestría. Me acuerdo que ahondamos me encantó como llevar eso en la maestría, porque pues era como ahondar en por qué creemos, o sea, por qué, de dónde viene todo esto, y es como darle un sentido, ¿no? Ya no nada más pues repetir la oración por repetirla, sino que, pues es ir soltando, y pues es algo necesario, sí creo que es algo muy, muy nato del ser humano, y que lo necesitamos sí o sí. O sea, a veces esa falta de espiritualidad, yo creo que en algún momento, porque, a ver, yo crecí en escuela católica, uh-huh. En el Fray Luis de León, y pues sí, ¿no? Todo el tiempo, religión, no sé, todas las semanas una clase de religión, uh-huh. ¿No? Tal, ¿no? Porque ¿cuánto dura primaria, secundaria, prepa? 6, 9, 12 años. 12 años, ¿no? Unos 12 años de religión. Y después salí y también durante ese tiempo me metí a este movimiento de juventudes cristianas o católicas. Uh-huh. Entonces, pues también mucha religión y tal. Y llegó un punto en el que me hastié. O sea, en el que dije, ay, no, ya no quiero que tenga nada que ver y tal. Y entonces ya me aparté muchísimo de cualquier cosa de espiritualidad, porque yo decía, no, que son esas tonterías, que la chingada y tal. Y llegó un punto en el que después sí, o sea, como que ya estabas, dije, ay, güey. Me siento muy solo. Como que, exacto. Sí. Entonces dije, no, es como que sí me falta algo. O sea, como que algo me está faltando. Que a ver, mira, obviamente yo creo que ni siquiera lo hicieron con esa intención, porque no tenían ese conocimiento, pero justo leía que el orar forma parte, hay personas que pueden meditar orando, porque ajá. Repites una frase, una frase que son las oraciones, y te concentras, sí. Conectas, obviamente ellos es como conectan con su Dios, pero estás conectando contigo, es un momento en el que estás tú contigo, y comienzas a meditar a través de estas, por eso es que por ejemplo en el budismo o así, son mantras, ¿no? Aquí uh-huh, en el catolicismo, claro. O cristianismo y las demás, son las oraciones. Entonces sí es como, no sé, tal vez sí lo sabían y de ahí nació, no lo sé, pero sí, yo sí creo que sí es importante. Y al fin de cuentas dijiste algo bien interesante y bien importante, es lo que a mí me funciona. O sea, sí. Lo que a ti o sea,
creas en lo que creas, Sí. creas en ángeles, creas en dioses, Sí. creas en el Olimpo, creas en las energías, creas hasta en el horóscopo, en Sí. esas cosas. O sea, yo siento que, no sé, ya también me ha tocado ver gente que le tira mucha a la gente que cree en los horóscopos, o sea, y dicen, no, es que eso no es ciencia, y es que eso no sé qué, y es como, güey, o sea, la ciencia también nació de analizar algo. O sea, ellos, o sea, los que creen demasiado en los horóscopos, es derivado de que hacen un análisis de Sí, tiene su X proceso. comportamiento de personas, X tal, o sea, y todo, o sea, todo el tema, el método científico, Ujú. o sea, incluso yo me acuerdo, y que me llamó muchísimo la atención, uno de mis maestros de historia de la filosofía, nos habló y nos mostró como tal el libro, lo pude descargar en su momento, de los primeros libros documentados que tenía, o sea, que tenían, pues, que habían utilizado como cierto método científico y en el que hablaban sobre el tema de los horóscopos. Y te hablo que esto venía de edades, o sea, muy, muy lejanas, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y era como, pues claro, o sea, Sí. retomaban cuestiones filosóficas, pues no sé, los propios mayas, aztecas, Sí, demás, que tenían sus visiones, sus cosmologías, su análisis de los astros y demás. Y pues a fin de cuentas todos le damos sentido a la vida, ¿no? Y el Exacto. punto es utilizar son herramientas que están ahí. Sí. Uno Podrás o no decide, tomar. uno decide cuál tomar, Tal cuál cual. le conviene, cuál le Tal conviene a cual. cada cual. Sí. O sea, a mí este tema de lo del budismo, yo retomo mucho esto de la meditación, Sí. me parece buenísimo, me gusta Sí. mucho, me funciona muchísimo, creo que me hace alguien más funcional cuando medito, cuando no medito, Cuando no, sí. porque pues obviamente, pues sí, ¿no? Luego estás con la mente así tan atascada ruido, de cosas, sí. tanto ruido mental, Sí. que es como, es más difícil Sí. transitar el día a día con tanto ruido que cuando estás como, ahora que se viene también todo esto del mindfulness y todas esas cosas, Sí. o sea que es, a ver, o sea, y hay mucha crítica, ¿no? Siento que luego, y es como muy, es el miedo al otro. Ajá. El que es diferente no es mi amigo. Y es como, no, o sea, creo que siempre es bueno estar, tener esa apertura a cosas nuevas, cosas que, insisto, lo que sea bueno, lo toma, sí, lo tal que cual. no. O sea, De porque todo a fin de para cuentas todos. está ahí, Sí. el conocimiento está ahí, Sí. las cosas están ahí. Uno decide que toma. Que toma y que no. El único limitante es mientras no afectes a los demás. Claro. Tómalo, déjalo, ya te haces responsable de ti, en nadie más. Está buenísimo, Jackie. Sí. Oye, pues ya para acabar, porque no, digo, es que me encanta porque siempre terminamos echando, o sea, digo, tanto las carnitas asadas, todo, o sea, sí. Es buenísimo y siempre nos echamos así una buena platicadita de todo un poco, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, ahora sí, ya nada más para terminar, que seguramente luego tendremos oportunidad de grabar otro episodio, pero me gustaría, ahora que ya terminamos, y yo detecté algunas palabritas, pero ¿cómo te describirías en 3 palabras? En 3 palabras, comprometida, leal y positiva. Ajá. Sí. Eso. Totalmente. Y bueno, yo iba a agregar es que también lo comentaste varias veces, esta capacidad de resolver, sí. O esta capacidad de facilitadora. Sí. O sea, como el poder ayudar a alguien más que a ti, ¿no? Que bueno, creo que los dos tenemos hasta cierto esa coincidencia de que a veces estamos muy metidos o estamos como muy abocados en ayudar a los demás. Y a veces luego nos perdemos en el tema de nosotros. Sí, ¿no? Es muy complicado, pero creo que se puede encontrar un equilibrio. A lo mejor a veces se carga más hacia un lado que hacia otro, claro. Pero creo que también tiene que ver mucho de los momentos. Cuando se puede, se hace y te tiene que hacer bien, y cuando no, buscas la manera, pero te enfocas en otra cosa. ¿No? Sí, entonces sí. Sí, ahora sí que en este camino de encontrar el equilibrio ahí vamos, ¿no? Es muy complejo. Es un estira afloja, es un prueba y error y es como, bueno, ahí va pasando la cosa. Sí. Pero bueno, Jackie, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Que siempre es bastante agradable platicar contigo, porque justo sí coincidimos en la parte profesional y en ciertas cuestiones, que fue en donde nos conocimos en la UAC,
pero creo que vas más allá, ¿no? Y es importante el rodearte de personas que te nutran, sí en lo profesional, pero también en lo personal, porque eso te va impulsando a crecer un poquito más, a conocer más cuestiones y te vas retando todos los días. Sí, siempre. Lo que decías, el entorno. Ajá, te absorbe. Tal cual. Entonces, como rodearnos de estas personas que nos suman, es como súper bonito. Y aparte encontrar esa persona que tengamos una bonita amistad ya de tantos años, con Hugo y con... No manches, les digo, es padrísimo como tener a esas personas en tu vida. Sí, exactamente. Está divertido, búsquenlas. Muchas gracias. No, a ti, gracias.